Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, en Mateo capítulo 24 vamos a estar hablando como en los tiempos de Noé, los tiempos de Lot. El Señor hace una referencia. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en los últimos días. El Señor viene pronto, estamos viendo tantas señales, pero ahora estamos también observando el estado moral de la humanidad y estamos viendo qué tan corrupto está el mundo hoy, así como en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Mateo capítulo 24, versículo 34 dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto esté acontecido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban haciendo en los tiempos de Noé? Pues estaban teniendo buen tiempo. El placer era su enfoque de ellos. Por eso dice la Biblia que estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Estaban teniendo ellos un buen tiempo. O sea que el enfoque para ellos no era el Señor, no eran las cosas de Dios, era de tener un buen tiempo como hoy en día en el placer. Que más querían estar celebrando, y vemos que dice aquí que se daban en casamiento, que estaban divorciándose. Hoy en día vemos que el porcentaje de los que se casan terminan en divorcio, y ese es un paralelo. Como ellos, estamos también nosotros. Vemos cómo la gente nomás se enfoca en comer, en beber, a tener un buen tiempo, y no se enfocan en su salvación, no se enfocan en las cosas del Señor. Ahora también en Lucas 17 habla de lo mismo. Dice versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice, así será como en los días de Noé cuando el Señor regrese. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, ellos estaban enfocados en la inmoralidad, estaban ellos enfocados en el placer y no tenían en cuenta las cosas de Dios. Como hoy en día lo estamos viendo, muchos no creen que necesitan salvación, no creen que necesitan la iglesia, pero lo que ellos no saben es que el Señor va a venir y los va a pescar desaprevenidos, así como sucedió en los tiempos de Noé. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando el Señor venga, va a estar la misma situación. O sea, el estado moral va a ser igual, que era perverso en aquel entonces, y cuando el Señor regrese va a encontrarse con lo mismo. Pero también había una opción. El Señor le dijo a Noé que se hiciera un arca, porque él iba a destruir el mundo. Y todos los que se podían y que querían meterse al arca, podían meterse, podían ser salvos. Y por 120 años Noé estuvo predicando que el Señor iba a destruir el mundo, que iba a venir un diluvio, y la gente se burlaba de él, no creían. Ellos no tomaron en cuenta lo que Noé les estaba diciendo. Ellos siguieron viviendo sus vidas,
casándose y dándose en casamiento, comiendo, teniendo un buen tiempo. Y no es hoy en día lo mismo que la gente quiere, tener nomás un buen tiempo. Aún en las iglesias, lamentablemente, las han convertido en muchos lugares para tener nomás un buen tiempo y no para escuchar el evangelio. Lamentablemente, muchos están usando la iglesia para entretener y no para predicar el evangelio. Y lamentablemente muchos se van a perder porque no conocen al Señor, no conocen la verdad. En los tiempos de Noé, Noé les predicó. Ellos no quisieron hacer caso. Dice la Biblia que vino el diluvio y los pescó desprevenidos. Se podían preparar, se podían estar listos, pero ellos escogieron no hacerlo. Ahí estaba el arca. ¿Qué les impidió que entraran a la arca y quedarse ahí? Pero no quisieron. Ahora, hace aquí el Señor un paralelo de cómo eran los días de Noé y cuando Él regrese. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia ahora? Bueno, muchos entran a la iglesia pero se van. Muchos vienen y no les gusta y se salen. Muchos vienen y no encuentran lo que andan buscando y de nuevo regresan al mundo. Y si así está pasando hoy en día, yo creo que también eso quizás pasó en los tiempos de Noé. Quizás gente se metió al arca. Más que 7 personas que fueron salvos. Dice la Biblia, los que fueron salvos fueron 7. Pero quizás más se metieron. Pero también se salieron. Quizás dijeron, yo no quiero estar aquí entre los animales. Quizás dijeron, oye, pues yo pensaba que ya iba a venir el diluvio y no. Ya pasaron años y no ha venido. Mejor vámonos para afuera porque se están burlando de nosotros. Ahora, dice, la Biblia no dice eso, pero sí dice que va a ser como en los tiempos de Noé, va a ser cuando el Señor venga en nuestros tiempos. Entonces, si esto es lo que pasa en las iglesias, la gente entra, la gente sale, yo creo que lo mismo pasó allá. La gente entró y la gente salió. Pero se quedaron 7. Y cuando vino el diluvio, dice la Biblia, Dios cerró la puerta del arca. Y cuando Él cerró la puerta, nadie la pudo abrir. O sea que la puerta del arca estaba abierta para todos los que quisieran entrar, podían entrar. Pero también, si no querían estar ahí, podían salirse. Quizás gente no les pareció estar entre los animales. Quizás no les gustó que estaban ahí los zorrillos, los lobos. Quizás no les gustó los cocodrilos que estaban ahí. Las ratas que estaban ahí, los tacuaches. Dijeron, no, ¿para qué estamos aquí? Mejor nos vamos. Y se salieron. Pero ¿sabía usted esto? Que el arca era la única manera que podían ser salvos. ¿Y sabe usted que la iglesia es la única manera que nosotros vamos a poder ser salvos? Si estamos en la iglesia de Cristo, porque Él viene por su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Los creyentes, los que se congregan para alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque muchos han entrado a la iglesia. ¿Dónde están? Así como entraron, se fueron. Bueno, y es lo que dice la Biblia, que como en los días de Noé va a ser en nuestros tiempos. Entonces podemos decir que quizás sucedió lo mismo en los tiempos de Noé. Mucha gente entró al arca, pero como no vino el diluvio, como nada sucedió, pues se fueron. Y es lo mismo que dice mucha gente. No, todo el tiempo dicen que Cristo viene y yo tuve en la iglesia mucho tiempo y nunca vino. Mejor me salí. Eso no quiere decir que no va a venir. Él va a venir, pero Él sabe cuándo. Noé no sabía cuándo el Señor iba a cerrar la puerta o cuándo iba a venir el diluvio, pero sí sabía que iba a venir y sí sabía que el Señor iba a destruir el mundo. Así que Él se preparó. Así también nosotros nos tenemos que preparar, porque no sabemos el día y la hora, porque es lo que dice el Señor. En el versículo 36 de Mateo 24 dice, porque el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo,
¿Qué día el Señor viene? Nadie sabe qué día va a ser. ¿Qué hora? ¿Quién sabe? ¿Será en la mañana? Quizás. ¿Será en la tarde? Quizás. ¿Será en la mediodía? Quizás. ¿Será en la noche? Quizás. ¿Será en la madrugada? Quizás. Pero sí sabemos una cosa, que va a venir. Y lo que el Señor quiere es que nosotros estemos preparados, estemos listos. Solo aquellos que aman al Señor van a estar preparados y van a estar listos. Solo aquellos que quieren ser salvos se van a quedar en la arca. Solo aquellos que quieren ser salvos se van a quedar en la iglesia. ¿Sabe que hoy en día mucha gente anda buscando una multitud? No andan buscando a Cristo, andan buscando la multitud. Y ahí es donde está el error de muchos. Porque en la multitud no podemos ser salvos. El Señor trata con nosotros individualmente. Y si vemos los que se quedaron en la arca, los que fueron salvos, de todo el mundo entero, estamos hablando de todo el mundo de aquel entonces, de toda la gente que había en aquel entonces, quizás miles, 2,000, 4 millones, quién sabe, pero la Biblia no dice más que destruyó el mundo aquel entonces porque se había multiplicado la maldad y pues la gente también se estaba multiplicando. Entonces, de miles de personas, miles, nomás 7 fueron salvos. ¿Ok? Entonces, todo eso es muy importante porque nomás 7 y no contando a Noé, porque fueron sus 2 hijos, de otros 3 hijos y sus esposas y las esposas de Noé. Esos eran 7, más 9 fueron 8. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de que de miles de gente que fueron salvas, fíjese que tan poquitos fueron. Tampoco sí, eran pocos. Y así va a ser también en nuestro tiempo. ¿Qué tantos van a ser salvos cuando el Señor venga? Bueno, la Biblia ya no lo dice. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos fueron salvos. No, no más 8. En total, 7 miembros y el predicador. Esos fueron los que fueron salvos. Así también va a ser a nuestro tiempo. Cuando el Señor venga, las iglesias no van a estar llenas. No va a haber una multitud esperándolo. No. ¿Qué es lo que está haciendo la multitud? Comiendo, casándose, dándose en casamiento, teniendo un buen tiempo. Aún el Señor dice que en los tiempos de Lot estaban ellos haciendo lo mismo. El versículo 28 dice de Lucas 17, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Okay. ¿Qué tantos fueron salvos ahí? 3 que lograron salir de Sodoma y Gomorra. Y los demás fueron destruidos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban comiendo, estaban bebiendo, comprando, edificando, plantando, vendiendo, o sea, estaban haciendo negocio, estaban haciendo sus hogares, estaban ellos enfocados en el placer. Y vino el juicio de Dios sobre ellos, porque era gente perversa, era gente mala. En Romanos capítulo 1 habla de el estado de la
perversidad de esta gente. Versículo 19 del capítulo 1 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón se entenebreció. Profetizando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el estado que ellos estaban. Dios los entregó a la inmundicia porque su mente era una mente reprobada, una mente corrupta, que ya no se pudo hacer nada con ellos. Y estamos viendo eso también en nuestros tiempos. Gente que se está dejando guiar por la inmoralidad. Y estamos viendo cómo ahora, lamentablemente, hay matrimonios del mismo sexo. Es lo que la Biblia se está refiriendo aquí, y así va a ser cuando el Señor venga, como los tiempos de Lot. ¿Qué estaban haciendo? Hombres con hombres, lo estamos viendo hoy en día. Mujeres que se están casando, no con hombres, pero con otras mujeres, lo estamos viendo, es lo que dice la Biblia. Dice el Señor, así va a ser, como eran los tiempos de Noé, va a ser en nuestros tiempos. Lo estamos viendo, estaban haciendo cosas reprobadas, estaban haciendo cosas que uno ni se imagina, porque no tiene esa clase de mente, que lo que estaban haciendo. La Biblia aquí está hablando nomás en lo general, lo que estaba aconteciendo, mujeres dejando el uso natural del hombre y el hombre dejando el uso natural de la mujer. Y luego también dice que se entregaron a sus lascivias, se entregaron a ser hechos vergonzosos hombres con hombres. Y dice la Biblia, porque no probaron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó una mente reprobada. O sea, ellos no querían saber nada de Dios. Y estamos viendo esto en nuestros tiempos. Gente no quiere saber nada de Dios. Lamentablemente en las escuelas, cuando antes se podían orar en las escuelas, ahora no. Ahora en muchos lugares es contra la ley orar en las escuelas. Porque el gobierno en unos estados no aprueban, y la mayoría de los estados están contra la oración en las escuelas públicas. No pueden llevar Biblias, no pueden hacer eventos cristianos, y si los hacen, muy reservado después de las después de clases. Pero el mundo no quiere saber de las cosas de Dios. Así eran los tiempos de Lot. No querían saber nada de las cosas de Dios. Tenían una mente reprobada.
una mente que ya no podía tener buen razonamiento, no miraba nada malo en lo que estaban haciendo. Y no es así hoy en día que la gente no mira nada de malo de lo que están haciendo. Es normal ya. Es normal en muchos lugares de ver dos hombres casándose. Ya eso es normal. No mira nada malo. ¿Qué tienen de malo que se aman? Y la gente dice, es cierto, no tiene nada malo que se amen. No. Y lo dicen, ¿qué es lo que quieres? ¿Que se amen o que se anden matando? No, pues que se amen. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ellos no quieren saber nada de Dios. No querían que se les llamara la atención. No querían seguir la palabra. Ahora, porque ellos sabían de Dios, porque la Biblia lo dice. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, versículo 21, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profetizando ser sabios, se hicieron necios, pensaban que ellos sabían más que Dios, pensaban que ellos estaban iluminados con algo nuevo, que sabían todo, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. En otras palabras, ellos estaban adorando a animales, estaban adorando a las estrellas, el sol, la luna, estaban adorando todo, menos a Dios. Y se cambiaron la gloria de Dios, la cambiaron. Y lamentablemente hay muchos que están cambiando las cosas del Señor. Dicen que Dios aprueba toda esa inmoralidad, pero Dios no aprueba la inmoralidad. Dios aborrece el pecado. Y por eso dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 5? Dios no perdonó al mundo antiguo, sino trajo juicio contra ellos por lo que estaban haciendo. ¿Qué tantos fueron salvos? Dice aquí, bueno, a Noé, dice, con los otros 7 personas fueron salvos. 7 personas más el predicador fueron salvos. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si estos hombres que vivieron impíamente recibieron su castigo, hoy en día aquellos también que viven impíamente, o sea, que viven en pecado, van a recibir también su castigo, porque Dios no puede ser burlado. Pero también dice la Biblia, libró al justo Lot abrumbado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra le estaba afectando a este hombre, todo lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Y esto, en otra palabra, su vida perversa, su vida pecaminosa, la estaban exhibiendo en público. No se estaban escondiendo, no andaban a las escondidas. En público estaban haciendo sus actos vergonzosos. Y Noé lo estaba viendo y todo esto le estaba afectando. Déjeme decirle una cosa, todas esas cosas también a nosotros nos afectan. Por eso esas personas que profetizan el cristianismo están aceptando eso, porque les ha afectado, piensan que es normal, piensan que es natural. No es natural, es contra naturaleza que alguien viva una vida
de inmoralidad como estaban viviendo ellos. Y lamentablemente, aparte de que estaban ellos viviendo una vida perversa de moralidad, había enfermedades, había suciedad, había cochinadas. Y todo esto estaba, no nomás los adultos, había niños jóvenes, abusaban de los niños, abusaban de las niñas, lamentablemente se metían con animales. Oiga, era un mugrero. Por eso Dios los tuvo que destruir. Y sabe, hoy en día lo que está pasando. Gente se está casando con animales. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque la Biblia lo dice, que ellos tenían una mente reprobada. Y lo mismo que pasó allá está pasando hoy en nuestros medios. Estamos viviendo los mismos días, o sea, los últimos días. Y si Dios destruyó Sodoma y Gomorra, va a destruir también a todos estos que están practicando lo mismo. Estamos hablando de los tiempos de Noé y de Lot, cómo estaba el estado moral. Y estamos viendo que hay una gran comparación. Es muy similar lo que ellos estaban haciendo y lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que el Señor viene pronto. El Señor está a la puerta. Estamos viendo estas cosas que están desarrollándose delante de nuestros ojos y muchos lamentablemente escogen ignorarlas. Que si realmente se dieran cuenta qué tan cerca estamos a la venida del Señor, estuviéramos en las iglesias buscando más del Señor. Porque el Señor viene y fíjese lo que dice también la Biblia aquí, que el Señor destruyó el mundo de de aquel entonces y también va a destruir este mundo. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Lo estamos viendo. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su adivinamiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por la agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces los cielos fueron reservados porque el Señor va a venir con juicio y va a purificar la tierra por medio de fuego. En aquel entonces usó el agua, pero ahora va a ser con fuego, va a purificar los cielos y la tierra que ahora existen. Muchos se burlan, muchos dicen, no va a pasar, Dios es amor. Bueno, pueden decir todo lo que quieran, pero ya la profecía dice que esto va a suceder. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios de juicio. Y tiene que ser justicia, tiene que castigar a aquellos que se han rebelado, que se han entregado al pecado, que han decidido que no van a obedecer su palabra, que han decidido vivir a su manera. Y es lo que muchos están haciendo hoy en día, viven a su manera. Y dicen, yo creo a mi manera. Bueno, es cierto. Y es cierto lo que dicen, yo oro a mi manera. Y qué bueno que lo hacen. Pero esa es tu manera, no es la manera del Señor. Tú te estás justificando, tú estás diciendo lo que tú estás haciendo es bueno. Lo que tú estás haciendo, tú estás diciendo que es suficiente para salvarte. Bueno, pues si tú te puedes salvar con tus buenas obras, allá tú. Pero la Biblia dice que
la justicia del hombre son como garras de inmundicia delante de Dios. Hay que, ¿cómo se puede salvar a una persona perversa? ¿Cómo se puede salvar a una persona corrupta? Una persona que tiene un corazón o una mente reprobada. No se pueden salvar, están perdidos, no piensan bien. Su mente está torcida completamente y tienen a Dios como enemigos. Mucha de esta gente odia las cosas de Dios. Este hombre o persona que entró a esta iglesia y hizo masacre, odiaba las cosas de Dios. Lo dijo públicamente, lo escribió. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.